Bueno, estamos con Abelardo de la Torre, quien es jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Abelardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, señor? Un gusto nuevamente estar con usted. Bueno, comencemos con el tema de Piura, que es realmente dramático, ¿no? Una pregunta al respecto, porque ha llegado a 3.400 metros cúbicos, creo, el río. Sí. Ahora parece que está en 3.000... Ha bajado un poquito menos de 3.000. 2.900 algo. O sea que está bajando, digamos, por lo menos por el momento, sí. Pero de todos modos sigue siendo un nivel muy alto, ¿no? ¿Ese nivel es récord histórico o...? No, mire, el río tiene diferentes capacidades. En la misma cerca de la ciudad, el río puede tener hasta más de 3.000 cubos. Lo tenía, mejor dicho, hasta 4.000 llegó a tener esa zona. En el 98 por ahí pasaron 4.000. 4.000, o sea 4, que no es que sea un récord esto tampoco. No, pero de ahí se ha asolvado el cauce, entonces se ha perdido capacidad. Se ha llenado de material el fondo. Ya, se ha colmatado. Se ha colmatado, varias formas se le dice, ¿no? Y entonces ha perdido capacidad y este año, bueno, se ve que cerca de 3.000, un poquito menos es la capacidad que tiene. Por eso que llegó a 3.000 y ya estaba pasándose el agua, ¿no? Pero entonces no hubo los trabajos de descolmatación. No se hizo. El año pasado que se hizo un poco de inversión en eso, se hizo un poco de cosas, ¿no? El mismo Piura se hizo algunas limpiezas, pero algo demasiado pequeño, ¿no? No fue gran cosa lo que hicieron, entonces no ha significado mucho, ¿no? En alguna quebrada quizás alguito, las pequeñas, pero las grandes no. Inclusive en el RIMA que se hizo algún trabajo de limpieza, ya ve todo el desastre que ha ocurrido. En el caso de Piura, pero las grandes no, inclusive en el RIMA que se hizo algún trabajo de limpieza, ya ve todo el desastre que ha ocurrido. En el caso de Piura, el problema es, ahora sorprende que haya atacado a la ciudad directamente, desbordándose en la propia ciudad, ¿no? Porque se esperaba que ahí pudiera pasar por debajo de los puentes. Pero más abajo, en la zona que le llaman el Chato, la parte baja de Piura, ya ese es un desastre, porque ahí sí que no llega a 2.000 metros cúbicos la capacidad, por eso es que ahora se ha inundado, es un lago inmenso. ¿Es la zona de Catacaos? Zona de Catacaos, y hacia la margen izquierda, conocido Chato, Curamor y esas zonas en la margen izquierda, eso se han inundado. Y cuando se voltea a la derecha, que también ha ocurrido ahora, pues se va hacia la zona baja. ¿Pero qué debió hacer, digamos, qué cosa no se hizo ahí? ¿Descolmatar solamente o hay otros trabajos que debieron hacer? Hay trabajos importantes. El río Piura actualmente no está donde era originalmente el río Piura. Eso fue desviado, fue trasladado hacia una zona un poco más conveniente. Eso en el año 72 se analizó esa opción y se decidió en algún momento porque yo participé en la propuesta, un poco que me dijeron que estaba loco de trasladar al río Piura. Ah, usted ha trasladado el río Piura, pero eso solamente lo hacen los dioses, sí. Oiga. Y entonces me dijeron que estaba loco, pero bueno, yo lamentablemente salí del país en 75 y cuando en algún año regresé no reconocí el Piura y me dice, no, y que lo fueron como tú dijiste, pues se ha trasladado. Con razón no lo reconocía su ruta. Ese río se llevó para evitar que se baje hacia la parte baja, porque cuando bajaba ya no salía al mar, pues, y se creaban lagunas con cualquier cantidad de agua, en realidad, no necesitaba tanta agua. Entonces se desvió y tenía que cruzar unas lagunas secas que había y después se llenaron con el agua del Piura que se llamaba salinas, unos hoyos gigantescos de la formación geológica que permitía llegar al mar. Ya. Pero años después de haber hecho ese primer trabajo, se excavó una parte porque había que excavar para darle salida a esa laguna hacia el mar. Ya. Se excavó un poco, 150 metros de ancho, cierta profundidad, y fíjense que ayudó, porque el nivel del río en la zona de Chato, que dice que se inunda tan fácil, llegó a bajar 1,20 m la altura del agua. O sea, 1,20 m en Piura pues es un montón. O sea, tuvo efecto, pero si se hubiera completado, eso hubiera bajado más el nivel del río a la salida, porque ahí es donde está el gran problema. Eso no se ha completado esa obra. Está pendiente de darle salida a esa nueva posición del río Piura, para que salga al mar. O sea que se hizo el desvío del río, sí, pero no se completó bien el desfogue, la salida. Exactamente. El agua se quedó en la laguna. ¡Qué increíble! Sí, pues costó. Yo he ido al mismo sitio que muy pocos peruanos han llegado ahí. Son contados con la mano el que ha ido ahí, porque es un lugar bien difícil de llegar. Yo he llegado al sitio para verlo y encontré pues, un trabajo muy preliminar, ¿no? Entonces hoy que
Eso hay que terminarlo. Esa es la única opción que tiene Piura para mejorar. Lo que usted pregunta, ¿qué más se puede hacer? En primer lugar hay que darle salida para que gane velocidad, sobre todo. Claro. Y eso, al ganar velocidad, la arena camina y se la lleva. Entonces baja el nivel de fondo también, se limpia solo el río. Sí, pues porque los ríos no necesariamente se colmatan. No, se colmatan porque en algún lugar usted le pone restricciones al flujo. Claro. Y eso es lo que ha pasado en el Rímac, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que la gente ha construido a todo lo largo del Rímac un criminal reducción de sus cauces por ganar terreno. Y eso es lo que colmata. Y eso va frenándole el agua y se va formando, digamos, se queda el material ahí. Claro. Y cuando viene, pues desborda, porque el río, ¿qué capacidad tiene ahora? Hay una parte. O sea que si el río no tuviese esas interrupciones, esas interferencias, digamos, no debería colmatarse. No, es decir, debería fluir. Yo he conocido desde chico el río Rímac y me acuerdo que yo pregunté una vez por qué el río permanece tan estático en esa posición. Yo estaba todavía en el colegio y me dijeron, es que Odría construyó unos muros transversales, uno cada kilómetro, que permite mantener al río en una posición, son estabilizadores de rasante que se llaman. Y eso es lo que, y eso duró pues años, hasta que se rompió uno de ellos por el desgaste natural, se siguieron rompiendo otros. Son transversales. Transversales. Es decir, para detener la energía. Detiene la energía y le forma un perfil estable, porque ya no puede en ningún punto profundizar, ahí se estabiliza y gana, usted lo decide pues. ¿Qué velocidad quiero que tengo? Y eso depende de la pendiente total que usted tiene, lo diseña, entonces al río le da un régimen que se llama de velocidad, que sea capaz de transportar cierto material. O sea que los ríos son domesticables, son amansables, Es hidráulica fluvial, o sea, hidráulica fluvial de eso se trata, es justamente analizar el cuerpo del río. El río tiene un cierto perfil estable. Cuando nosotros hacemos algo, generalmente tendemos a desestabilizarlo, y él va a hacer algo. O se cambia de lugar, o profundiza, o se colmata y se llena. Eso hay que tener cuidado, hay que saberlo manejar para que no altere su condición. Y en el Perú que tenemos suficientes ingenieros hidráulicos que sepan estas cosas. En Perú deberíamos tener, porque por el territorio que tenemos. Pero mire qué pasa, pues, señor Altaz. Se construyen puentes, y yo he trabajado, no le miento, cientos de puentes he tenido que intervenir en diseño. Pero yo no soy diseñador de puentes, yo llamo un experto en puentes, pero yo le digo, tú diseñame la losa, eso eres experto tú. Una losa, de acuerdo a todo el reglamento que existe. Pero el puente está en un cauce, entonces es un problema hidráulico. La estabilidad del puente no depende de la losa, ninguna losa se rompe. Claro. Se rompe la cimentación, las bases. ¿Por qué? Porque no se hace estudios hidráulicos de comportamiento del río ahí donde está el cauce. Claro. Al cauce hay que estabilizarlo antes y después para que el puente esté ahí y no le pase nada. Pero hay que estabilizar el cauce. Esa es una ingeniería hidráulica, ¿no? Sí, pues. De hidráulica fluvial. Eso son otros especialistas. En la línea María, esta que se construyó, la municipalidad le pidió a OAS, que estaba construyendo, que para permitir la construcción de esos puentes que ha construido atravesando el río Rímac, pida a la Autoridad Nacional del Agua, digamos que la autorice, que le dé la autorización. Y oiga, por suerte se pudo decirle los errores que había en el diseño para mantener estables esos puentes. Y se le obligó, no hicieron todo, pero hicieron mucho de lo que se le dijo. Profundizar la cimentación, buscar estabilizar la sección, porque si no esos puentes, le digo, se lo va a llevar en la primera avenida. Y bueno, más o menos hizo caso el contratista, mejoró lo que había hecho y si no, ahorita ya no habrían puentes. Según Raúl Delgado Sayán, a partir de la vigencia del SNIP, sí, no se han construido puentes con la suficiente cimentación porque significa que son más caros y por lo tanto no pasan el análisis de rentabilidad del SNIP. Entonces, no puede ser. Es que los puentes pues los tratan como... Yo siempre he dicho, los puenteros acá y en otra parte del mundo donde me ha tocado trabajar, para el carretero, el cauce que hay es un hueco que hay que pasarlo. Claro. Para ellos no es un cuerpo hidráulico, no, es un hueco. Entonces ven la forma de pasarlo. Claro, sí, y nunca se preocupan de ver qué cosa le puede hacer ese cauce. Sí, seriamente, por lo menos, no lo hacen. Ahora, digamos, yendo a la labor de la ANA, ustedes, por ejemplo, en el caso de Piura, enviaron al gobierno regional de Piura o a la municipalidad de Piura una advertencia acerca de lo que podía pasar y, digamos, las intervenciones que tendrían que hacer en los puntos críticos, en fin, para que no ocurra lo que ha ocurrido.
Nosotros en el mes de agosto ya habíamos terminado el diagnóstico de los riesgos que había en todos los principales ríos. Ya. ¿No? Entonces, nosotros le enviamos todas las zonas vulnerables de inundaciones. Ya. Aquí tiene las cartas que se le envió a cada gobierno regional y también a los municipales, a los municipios. A todos se le envió el documento. Ya, yo he visto que ustedes nos han enviado, no sé si tenemos el mapa ese del río Piura. Por ejemplo, esos los han enviado ustedes. Claro. Ese es el mapa de la posible... inundable por el río, lo que ha ocurrido ahora, ¿no? La parte azul es lo que puede ser inundado. Todo lo que puede ser inundado. Y eso es Piura, pues. Y eso fue enviado en el 2016, es decir, mucho antes de... ¿Y eso es lo que ha pasado? Eso es lo que ha pasado. Pero ya, ustedes le dicen... Y eso fue enviado en el 2016, es decir, mucho antes de... ¿Y eso es lo que ha pasado? Eso es lo que ha pasado. Pero ya, ustedes le dicen, esto es lo que puede pasar, pero no les han dicho... Para que no pase eso, tienen que hacer tal y tal cosa. Nosotros en el detalle comenzamos a señalar las obras que hay que hacer. ¿Sí? En el caso de Piura, indudablemente que ya no es una cosita pequeña, ya es una obra de envergadura. Entonces, simplemente se le comunica, por eso que nosotros dividimos en dos partes la comunicación. Ya. Identificación de problemas por accionamiento de quebradas, que son los huaicos y esas obritas que son obras pequeñas que se pueden hacer antes que vengan. Ya. Y las obras que son problemas de inundación ya de los ríos como el Piura. Eso ya es una obra que hay que programarla con tiempo, como ahora va a ocurrir. Pero eso ya no lo señalaron ustedes. No, también, pero... Sí, pero no, ¿tiene usted ahí el documento? Sí, claro, por ejemplo, estos son todos los ríos, que está el Piura, en Lambayeque, todos los ríos que se pueden desbordar y causar problemas de inundación, como lo que ha ocurrido en Piura, Chiclayo. Claro, pero yo veo que el ANA ha elaborado la identificación de zonas vulnerables, es decir, es un mapa como esos, en donde se ve lo que puede ser inundado. Así es. Pero no dice acá que se le ha enviado los puntos, digamos, que hay que atacar para que eso no ocurra. Claro, porque eso es masivo ya. Esa es una obra de gran magnitud donde ya no hay un punto, sino todo el río hay que tratarlo. Es lo que ahora queda por hacer. La solución del Piura o de los otros grandes ríos que han causado estas inundaciones, Tumbes, no es pues una obrita pequeña. Ya, pero ni siquiera podemos hacerlo ahora. Pero digamos que yo presidente, gobernador regional o alcalde, recibo esta información, me aterro, pucha, esto puede ser inundado, pero ¿qué cosa hago? Esa es la pregunta. Pero Piura tiene un estudio que se hizo en el año 2000, se hizo, inmediatamente que pasó el Niño del 98, se hizo contratar a una empresa, Salzgitter de Alemania, con una empresa peruana, en el caso Piura, hicieron el estudio de control de inundación del río Piura, completito, científicamente como debe ser, gente de alta especialidad. Y por eso se construyeron esos diques que ahora hay. Por eso es que los nuevos puentes, porque a veces se llevaron los puentes, el Niño se llevó. Pero eso tiene todo un diagnóstico de futuro. Hay que hacerle mantenimiento, hay que reelevar los diques cada cierto tiempo en función de la sedimentación que pueda ocurrir, la colmatación, como se quiera llamar. Pero si eso no se sigue, no se hace, pues volvemos a estar ahora en el problema. Hay un estudio que señalaba todo ello. Por eso es que algo se ha estado haciendo en función de ese estudio, pero no puede seriamente todo lo necesario, ¿no? O sea, un poquito pongo en Chato, el Chato Chico que le llaman Cura, donde es clásico, pusieron sacos de arena, por ejemplo, para levantar un poco el dique, porque ya sabían que eso iba a ocurrir, eso estaba pronosticado. Entonces sí había un estudio, pero se hizo la obra aquella vez, funcionó bastante bien. Pero en otros casos, digamos, en casos como también tuvo Tumbes también tuvo su estudio, que lo hizo otra empresa especializada. ICA, yo vine especialmente de fuera de Perú, vine para dirigir ese estudio y le dejamos el estudio completito. ¿Y no lo han aplicado? Y no se ejecutó. No se ejecutó. Se ha ejecutado con tiempo, después un poquito. Eso es Tumbes, ¿no? No es la inundación de Tumbes, no es el estudio. Sí. Claro. Lo que puede ser inundable en Tumbes, claro, porque es para que sepan la magnitud del daño. Y algo habrá que hacer con la población. Por ejemplo, si no hemos hecho obra, hay que estar previniendo a la población, en fin, hacer algo. En otros países donde llueve normalmente, todos estos sitios pues tienen sitios de refugio.
Yo he trabajado esto muchos años. Yo he vivido 25 años en Centroamérica haciendo este tipo de trabajos. Entonces haces refugios mientras le hacen las obras de encauzamiento para evitar que se desborden. Claro. Son inversiones grandes. Pero, digamos, en otros casos de ciudades en donde no hay que hacer macro obras, sino obras más pequeñas, quebradas, ¿ustedes han señalado lo que hay que hacer? Claro, esa es la otra, de acá. Este es donde ya los daños de pequeñas quebradas, donde se producen huaicos y pequeños desbordamientos de quebradas, ahí sí se le mandó ya la solución, quebrada por quebrada. Y no hicieron nada. Esos son los alcaldes, los responsables. Esos son alcaldes. Claro, los alcaldes no hicieron nada. Tienen que movilizar recursos para poder ejecutar. Son obras que ahora... Algunos se han quejado, han dicho que no tienen plata, pues he escuchado al alcalde de Ate, pero oiga, los alcaldes han estado ejecutando los últimos 10 años más o menos entre el 40 y el 45% de la obra pública. Es decir, son los que más han dispuesto de más recursos que los gobiernos regionales y que el gobierno central, sobre todo los que tienen Cano. Bueno, me están pidiendo una pausa. Seguimos conversando entonces con Abelardo Latorre, jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Yo quería hacerle una pregunta. Ahora ya pensando en la reconstrucción o en la construcción, vuelvo a repetir porque aquí se trata de la pregunta. Ahora ya pensando en la reconstrucción o en la construcción, vuelvo a repetir porque aquí se trata de avanzar a otro nivel, algo que nunca hemos hecho. Cierto. ¿No es cierto? Entonces, esto... Para poder trabajar los ríos y los cauces y los encauzamientos y todo lo demás, y las quebradas, hay que comenzar por retirar a las personas que están ahí, ¿no es cierto? Sí. Eso es un trabajo complicado porque ustedes han identificado como 500.000 personas que estarían ocupando estos sitios que tendrían que ser retiradas. Así es. ¿No? Así es. Y eso es un mandato legal. Existe una ley especialmente para eso, que se llamó así, la Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley se lo hicieron porque había un cierto vacío, nadie entendía quién es responsable de qué. En 2012 hicieron esta ley. Entonces, ahí dice que los municipios son los que tienen que estudiar estos lugares y dice, si el costo de proteger a esa gente que está ahí es más caro que reasentarlo, se debe proceder al reasentamiento. Entonces, entonces, eso es lo que hay que hacer ahora. Pero ¿cómo se identifica? Yo lo quería preguntar, porque en la ley de recursos hídricos, que es la que tiene que ver con el ANA, se habla de las fajas marginales, que nadie debe ocupar esas áreas que están al costado de las riberas, que se definen como la máxima creciente, creo, ¿no? Un poco más que la máxima creciente, porque entonces si se ocupa ocurre todo lo que hemos estado hablando, y además no se puede trabajar los encauzamientos y todo lo demás. La gente que está ocupando las fajas marginales es la misma gente, digamos, coincide esa definición con la definición de las áreas de alto riesgo no mitigables, ¿es lo mismo? Es exactamente eso. Lo mismo. En primer lugar son ellos. En primer lugar, y hay otras gentes que también están en la misma condición cuando muy cerca de un cauce hay una depresión, una zona, una hollada, como ocurre en Ica, con la calle 7, porque siempre se convierte en una laguna. Esas zonas no son mitigables, por lo tanto es preferible buscarle otro lugar para vivir a la gente. Y fíjese, la ANA, en razón de ser, de sentido de responsabilidad, pero además porque la ley de recursos hídricos le dice que es el que define las fajas marginales, es que se mete para tratar de decirle, oiga, acá hay un riesgo. Tratamos de que entienda, pero la ley dice, corresponde a la municipalidad provincial o distrital realizar el estudio técnico para identificación y declarar zonas de muy alto riesgo no mitigables, identificar y producir a grupos de pobladores que requieren ser reasentados. Es la municipalidad. Claro, pero la municipalidad hace exactamente lo contrario, porque el candidato a alcalde, para ser elegido, más bien ofrece, oiga, invadan ustedes porque yo después los voy a habilitar, ¿no? Las alcaldías hacen todo lo contrario de lo que deberían hacer. Mire, lo que dice esta misma ley. No ha funcionado ese esquema. Lo que usted dice varias veces, acá dice esta ley, una vez me dijo usted, no se puede dotar de servicios públicos los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigables bajo responsabilidad. Es penado al municipio que le hace eso y sin embargo ya ve, todo le pone lo primero que comienzan a darle servicios. Sí, pues. Esto está definido en la ley. Pero entonces esto habría que, porque he visto que el decreto de urgencia 04 recoge esa ley o ese artículo para decir, en fin, que se tiene que aplicar este asunto, pero no ocurre, pues. Entonces hay que cambiar ya
esto debería estar a cargo de quién podría estar a cargo, ya para el periodo excepcional de la reconstrucción, digamos, ¿no? Para si vamos a hacer una cosa masiva nacional, ¿quién debería manejar, quién debería tener la autoridad para llevar a cabo esta tarea? Claro, puede ser en coordinación con los alcaldes, pero ya no los alcaldes porque han fallado. Sí, pues lamentablemente si nos quedamos con la ley, siempre está entre los gobiernos regionales y municipales los responsables de que se cumpla, es el obligado. Lo que falta es, por eso es que nosotros ahora hemos dado instrucciones a todo nuestro personal que tiene autoridad en el campo para que notifiquen vía la Fiscalía una demanda a los alcaldes para que cumplan la ley. Ajá. No nos queda otra cosa, a pesar de que eso es ingrato hacerlo, pero actualmente en medio Perú nos viene diciendo a la ANA, ustedes no han hecho nada. Sí, pues. Pero es que, ¿qué podemos hacer si acá en esta ley ni siquiera nos menciona a nosotros? En ninguna parte. Ahora, ustedes no tienen pues capacidad ejecutiva, de repente podría ser la ANA o podría ser, no sé, habría que ver qué entidad... me imagino que se va a crear debajo del de la oficina del primer ministro una oficina de reconstrucción, ¿no? Sí. ¿No? Que va a estar, esa oficina debería tener la autoridad para hacer eso con Mire, en realidad no es tan difícil cuando se toma la decisión de hacerlo, porque cuando hemos hecho proyectos, por ejemplo, el proyecto que hice yo en Ica hace poco, el 2014, lo primero que se hizo y conversando con toda la población era el resentamiento. Porque les dijimos, ¿no? Es imposible, ustedes no lo podemos proteger. Van a quedar dentro de la zona inundable. Entonces se inventarió a la gente, se llegó a un acuerdo, cuánto más o menos sería su indemnización y todo, y está dando Pero plata. Ese es el otro problema, porque yo veo que en el 04 están hablando de eso, es decir, darle un bono para que la gente construya su casa en otra parte. Pero deberían hacerse ciudades satélite, es decir, no que la persona con esa plata haga autoconstrucción en cualquier otro sitio. Se le da la opción. Ciudades satélite, es decir, no que la persona con esa plata haga autoconstrucción en cualquier otro sitio. Se le da la opción, en realidad siempre se le ha dado la opción, que elija entre que nosotros se le construye un área, por ejemplo en Ica, en la primera, el 98, se buscó un sitio donde muchos aceptaron ir ahí juntos. Pero otros dijeron, no, dame mi plata y yo ya veré qué hago. Pero van y se reasientan en otro lugar peligroso, pues ese es el problema. Entonces, falta mucho más disciplina y la autoridad tiene que ejercer más fuertemente. Lamentablemente a la ANA no le han dado esa autoridad. La ANA solamente decide, indica, esta es la faja marginal, esto es intangible, por lo tanto no puede ser ocupado, y ahí termina su labor. Y está detrás de la municipalidad para que lo cumpla y avisarle. ¿Y la ANA podría asumir esa facultad? Si se la dan la facultad, ¿por qué no? Si nosotros tenemos todos los datos, nosotros somos los que señalamos. Además, técnicamente somos los que conocemos el tema de la inundabilidad o no, porque tenemos toda la información. Eso es nuestra vida, cuidar los cauces y los posibles daños que puedan causar, ¿no? De acuerdo. Entonces, pero hay que darle pues ese mandato, ¿no? De acuerdo. Dicho sea de paso, ya no tenemos tiempo, pero uno de los temas que son responsabilidad de la ANA es la creación de consejos de cuenca. He entrado a la página web y la parte de consejos de cuenca y dice esta página no está habilitada. No está habilitada, es imposible saber cuántos consejos de cuenca hay, qué cosas son, si funcionan o no funcionan. La página web de la ANA no da ni... ese dato, voy a ver porque es página no encontrada, dice, página no encontrada. Ese es inaudito, debe estar ahí, es imposible, lo tenemos todo. Existen los consejos de cuenca, ya tenemos 8 funcionando y estamos trabajando en 10 nuevos que están ya en fase de implementación, ¿no? ¿Y funcionan o servirían en la parte ejecutiva deberían funcionar porque para eso se han creado, pero en la parte ejecutiva dependen mucho ellos de la buena decisión del gobierno regional, quien preside. Pues, otra vez, el mismo problema. Caemos en el mismo problema de la indiferencia ante el problema, ¿no? Sí, pues. Entonces esto hay que repensarlo totalmente, ¿no? Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Abelardo de la Torre, jefe de la ANA, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a usted. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, pero no se vayan porque ahora viene Valery Vázquez de Velasco en Noticias a las 10. Buenas noches.